La mujer. Las espinas ilíacas, estos anteros superiores en el hombre invertidas, miran hacia adentro. En la mujer miran hacia afuera. El diámetro transversal en el caso de la mujer predomina sobre el antero posterior. En el hombre es todo lo contrario, predomina el antero posterior, sí doctor, sobre el transverso. ¿Qué más? El agujero obturador, a ver. Así es, ¿no es cierto? Eso tiene que tener siempre presente. En el hombre es oval, en la mujer es triangular. ¿Qué otra cosa? La profundidad. En el hombre, vean ustedes, es más profundo el diámetro vertical. La profundidad en el hombre es mucho mayor que en la mujer. Pero existen una serie de pelvis que son generalmente muy irregulares, pero hay pelvis de mujeres que se parecen al del hombre. ¿No es cierto? Sí, hay. Por eso llamamos las pelvis ginecoides. Hay pelvis antropoides, pelvis platipeloides. ¿Qué significa una pelvis platipeloide? Plana. Es una pelvis donde predomina casi 2 veces más el diámetro transverso sobre qué? Sobre el antero posterior. O sea, son muy planos. Entonces, hay características que son generalmente de la mujer y en el hombre, perdón, que con características ginecoides. Es una de las características importantes. Entonces, existen esas. Y ahora, se ha estudiado lo que es los diámetros pelvimétricos solamente con una finalidad. ¿Cuál es? ¿Para qué les enseño los diámetros pelvimétricos? Cuando la mujer está embarazada, que no haya ninguna complicación al momento del parto. Así es. En el hombre no me interesa la pelvimetría en el hombre, en la mujer sí. Porque cuando ustedes hagan serum, van a estar en unas postas donde no hay radiografía, no hay nada. Y ustedes van a evaluar pacientes gestantes. Y ustedes tienen que estar en la condición, mediante estas medidas, de decir, bueno, pues su parto va a ser un parto normal, vaginal, o si no, es una pelvis muy pequeña y es candidata ¿a qué? A una cesárea. Pues por eso, y ustedes, si están alejados, ¿qué van a hacer? Pues, ese paciente, ese bebé se muere. Por eso hay que saber la pelvimetría. Para eso se estudió lo que eran las pelvimetrías internas y externas. La externa es con el paciente, pero la interna, se les ha explicado el doctor, hay una serie de medidas, pero para eso se toman 3 estrecheces, ¿no es cierto? El estrecho pelviano superior, el medio y el inferior, que viene a ser incluso el inferior, viene a ser los diámetros o los puntos de reparo que tiene el periné, que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos, ven ustedes, una serie de características importantes. Ahora, el estrecho pelviano superior, ¿qué punto de reparo toma? Esto, ¿qué es eso? Esto es promontorio, ¿no es cierto, muchachos? ¿Qué cosa es el promontorio? ¿Qué es? Esto. Así es. Borde antero superior se le llama, porque está delante y arriba. El monte antero superior de la primera vértebra sacra. Entonces, para eso, yo sigo, miren, y tengo yo la eminencia arcuata, tengo la cresta pectínea y tengo el borde superior de la sínfisis pubiana. Entonces vamos a tener el primer diámetro antero-posterior. ¿Cuál es? El que les he preguntado hoy día, el conjugado anatómico, o también llamado promonto suprapúbico. Entonces, en el examen yo puedo agarrar una pista, lo amarro acá y lo pido acá. ¿Cuánto mides? 11 centímetros. Promedio 11 centímetros. Luego sigue el promonto retropúbico. Obstétrico. Este es el más importante. El conjugado obstétrico es más importante. ¿Por qué? ¿Ah? Sí es. El mínimo. Si viene un cabezón, por ejemplo, no entra, pues. No entra acá ya. Este es el básico. Entonces por eso no va a entrar. Promonto le llaman
promonto retropúbico o conjugado obstétrico, 10.5. No se olviden, es lo mínimo, pues. Si la cabeza tiene más medida, no va a entrar. Definitivamente no. Y por último, el promonto subpúbico. ¿Cuánto mide? Que es el llamado diagonal, ¿no es cierto? Por lo que cubre, 12 centímetros. De los tres, el mínimo es el 10.5. Pero también existen los transversos. ¿Cuánto mide un transverso? Así es, ¿no? 13.5 en promedio, vean ustedes. Y luego vienen los oblicuo derecho, oblicuo izquierdo. Cuando digo derecho es porque va a empezar en el izquierdo, en la articulación sacroiliaca y termina en la cresta pectínica. Así se dice, derecho. Empieza en el lado izquierdo y termina en el derecho. ¿Cuánto mide este? 12.5. Ya, y el otro, vean por qué varía un poquito nomás, ¿no es cierto? Por lo que es la elasticidad de la pelvis. Entonces vean ustedes, esos diámetros son los que va a tener la cabeza cuando descienda. Entonces ya estamos dándole a un... ¿Y cómo calculo estos diámetros? Son internos, ¿cómo los calculo? Así es, ¿no? Pides una placa, le dices de pie y de lateral y vas a tomar, agarras tu centímetro y tomas. Y miras cuánto tiene. Lo único que no hay otra posibilidad. ¿No es cierto? Esa es pelvimetría interna. Ya no hay ecografía, entonces hay que seguirse de eso. Luego tengo el estrecho medio. Este es estrecho y un solo punto de reparo. Algunos dicen, ¿de dónde va? A ver, de acá, acá. O sea, se llama del retropubis al sacra, al borde superior. Algunos dicen el borde superior de tercera sacra o el borde medial. Aquí, acá. Todos miden 12, ¿no es cierto? Todos miden 12, acá no hay problema. ¿Qué estás haciendo? Voy a mostrarlo aquí. 12. ¿Está claro? Miren, estoy hablando de eso. Y el inferior es el que más me gusta a mí. El inferior toma como puntos de reparo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Subcopsis. Subpubis. Borde inferior del pubis. Tuberosidades isquiáticas. Asiáticas. Esos son los puntos de reparo. Y sin querer le estoy dando dónde se inserta el diafragma pelviano principal. Pero aquí existe uno que se llama el subcopsis subpubis. ¿Cuánto mide? 0.5. ¿Y por qué esa variante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Así es, esto es muy flexible, no se mueve. Se mueve, muchachos. En el momento del parto esto tiene un periodo de dilatación y se cierra. ¿Cuándo se dilata? Cuando la cabeza pasa por el estrecho superior. Cuando la cabeza pasa por el estrecho superior, esto se va a abrir, ¿cierto o no? Y esto se cierra, ¿me entienden? Esto es elástico, esto no está rígido. Entonces, cuando la cabeza pasa por el estrecho superior, eso se llama contranutación. ¿Cuánto mide la contranutación? Ah, doctor, pasa, se abren estos diámetros y estos se cierran. ¿Cuánto mide? No, menos de 9.5. Acuérdense que el subcopsis subpubis varía desde 9.5 hasta 11.5 y pico. O sea, yo me imagino, pasa por acá la cabeza, esto tiende a abrirse un poquito, ¿y esto qué hace? Se cierra. ¿Está claro? Esa es nutación, esa es contranutación. Ya la cabeza pasó, ahora se va al estrecho inferior. ¿Qué pasa acá? Se abre y arriba se cierra un poco. Eso se llama nutación. La nutación entonces es el pasaje de la cabeza, ¿por dónde? Por el estrecho inferior. ¿Cuánto mide? Aquí se abre, más de 11 pues. O sea, esta distancia, muchachos, es muy elástica. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Está claro? Eso es lo que se llama nutación y contranutación. Luego tenemos, ¿qué cosa? Los estrechos. Transversos biciático, que es igual que el obstétrico. O sea, ¿cuánto mide? 10.5. ¿Y transverso qué? Es isquiático, transverso. Y este es igual que el anatómico. 11. O sea que aquí no hay problemas. De hecho que tiene que pasar por acá. Entonces, esa es pelvimetría interna.
Pero existe otra que se llama la externa. A ver, ¿cuál es la externa? La externa se hace en la gestante, pues yo agarro 1 centímetro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Una gestante. Ah, le tomo una medida que va desde el pubo hasta el... ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Ah? Hasta la última lumbar, o por eso le llamo pubo lumbar, o sea, en la gestante tomo acá y acá. ¿Cuánto debe medir? 20. Ya, luego sigue qué cosa, les tomo, agarro, por eso sí tiene que medirle. Las zonas donde están qué cosa, las crestas, ¿es cierto? ¿Qué crestas? El borde superior de las dos bicrestal. ¿Cuánto mide? 20. ¿Ah? 28. Luego tenemos uno que va desde las espinas ilíacas por delante y ese es más fácil, porque personas delgadas se notan. Espina ilíaca, antero superior, derecha, izquierda. ¿Cuánto mide eso? 24 centímetros. ¿No es cierto? Y por último agarro y me voy hacia afuera, donde están los trocánteres mayores. Ese es el que mide más. ¿Cuánto? 32. Entonces, eso me va a indicar, muchachos, si los estándares pelvimétricos son normales, que esa gestante puede dar un parto normal, tranquilamente. Pero ¿qué sucederá? Pues que yo encuentro una bicrestal que tenga, pues, 25, muy corta, ¿no es cierto? Y ya me está indicando que es una pelvis estrecha. Otra medida de pelvis estrecha es qué cosa hacer el tacto vaginal, ¿no es cierto? Tú haces el tacto vaginal, pero si tú con tu dedo tocas el promontorio, también me va a indicar qué cosa, que es estrecha. El promontorio no debo tocarlo, hago el tacto y si lo toco y es una pelvis estrecha. Otro concepto que tienen que tener. Te puede salir el rombo de Michaelis, ¿les han explicado eso también? Tomo como punto de referencia. ¿Eso qué cosa hacen el rombo de Michaelis? Toman los jurados de belleza, ¿no es cierto? ¿O no? Lógico. Tomo como punto de referencia, ¿qué cosa? La última lumbar. Un rombo que va por las espinas ilíacas, así es, que están atrás y abajo, y el pliegue interglúteo. Pliegue interglúteo, las espinas ilíacas, ¿qué cosa? Posterior inferiores y arriba L5, forma un rombo. Si los 4 lados son iguales, es una pelvis normal. Pero hay personas que tienen el pliegue interglúteo un poco más descendido. Es decir, los diámetros inferiores son mayores que el superior. ¿Eso qué cosa va a indicar? Una pelvis en cometa. Esas son pelvis en cometa, que son las pelvis platipeloides. Y si los 4 lados son irregulares, imagínate, ya es una pelvis de tipo antropoide. Entonces lo ideal, muchachos, es que los 4 tengan, ¿qué cosa? Que estén en la misma longitud. Entonces tenemos esas características. ¿No está una medida definida, alguna de ellas para indicarse esa? No, para eso tú tienes que dar varios parámetros, lógico. Si viene una gestante con ya 8 o 9 meses de gestación y tú tomas las medidas de pelvimetría externa, o sea, de Bode-Locke le llaman, entonces tú dices, a ver, encuentras pues cuánto debe medir el pubo lumbar, debe medir 20 centímetros, ¿no es cierto? Pero tú encuentras menor a esos diámetros, ya me está indicando algo. Corrobóralo con el tacto vaginal, haces un tacto pequeño y vas a ver que si tocas tú el promontorio, a veces son pacientes muy delgadas, ¿no? A veces son vas a tocarlo y ya es una pelvis estrecha. Entonces ya que pensar, no, dije, ese bebé no va a salir por el canal normal. Entonces tienes que estar pensando ya cómo lo vas a evacuar, ¿no? Porque a veces viven en unos caseríos, tienes que evacuarlo, porque no se va a morir, pues, ¿ya? Lógicamente. Así como van a atender partos normales ustedes, cuando el serunista atiende partos normales de todas esas características. Pero ven ustedes, entonces esas son las pelvimetrías que tienen que tener siempre en consideración. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué cosa vamos a ver en pelvis? Miren, ¿cómo vamos a tratar en estas 3 clases? Hoy día
Vamos a enseñarle todo lo que es el periné. Voy a